Recordar el aparato genital masculino, que es totalmente diferente al femenino, ¿no? En nosotros es más externo que interno. Tenemos los testículos externos, el pene externo, y solo los conductos, parte del utrículo prostático, son internos, ¿no? Lo demás es órganos externos, ¿no? Y en ese sistema reproductor masculino, quizá lo más importante es, aparte de los testículos, los conductos de secreción, pues, ¿no? De los espermatozoides. Recordemos que en el testículo, en los túbulos seminíferos, se producen los espermatozoides. Ahorita vamos a ver más de esto. Y van viajando a través de los conductos, ¿no? Primero por el epidídimo, luego la cola del epidídimo, que se considera el almacén del espermatozoide maduro. Ojo, la cola del epidídimo es el almacén del espermatozoide maduro. Va madurando y ahí se almacena. De ahí va viajando por el conducto deferente y todo lo que ustedes conocen, ¿no? Todos los conductos en el varón. Y cuando hablamos más celularmente, estamos hablando que tenemos dos células básicas, ¿no? Las células de Leydig y la célula de Sertoli, ¿no? La de Sertoli es la que estaría en la formación de las células, es decir, de los espermatozoides, y las de Leydig son células intersticiales, más que otra cosa, están en el intersticio, miren acá en la fotito de abajo, son células intersticiales, que son las responsables de la formación o secreción de testosterona. No se confundan, ¿no? Eso lo saben ustedes por tanto que han estudiado. Leydig son intersticiales y Sertoli están adentro, pertenecen a los túbulos seminíferos y son las que formarían los espermatocitos, ¿no? Entonces, para que se dé eso, se va a dar el proceso que se llama espermatogénesis, ¿no? Para la formación de los espermatozoides. Entonces decíamos que los espermatozoides se forman en los testículos, en los túbulos seminíferos, ¿no? Y si tuviéramos un corte de un túbulo seminífero, se vería más o menos así, ¿no? En la formación de estos espermatozoides son células que se van formando, que empiezan de espermatogonia, espermatocito primario, secundario, terciario, igual que hay, hasta formarse el espermatozoide, ¿no? Y esto lo vamos a ver en un gráfico mejor acá. Entonces recordemos que la espermatogénesis en general puede demorar 72 días, ¿ya? 72 días. Y va a pasar por dos fases, si se quiere, la proliferativa y la meiótica, que es la formación propiamente dicha del espermatozoide. La proliferativa es una división mitótica, ¿no? De la célula germinal primordial, todavía cuando éramos fetitos, se va dividiendo hasta formar las llamadas espermatogonias, ¿sí? Que todavía tienen información genética 2N. ¿Estamos? Hasta ahí es mitosis. La meiosis empieza a partir de las espermatogonias, ¿no? Entonces, ya la meiosis, estos van a llamarse espermatocitos primarios, que formarán los secundarios, estos formarán las espermátidas, de un secundario se forman 4 espermátidas, y estas espermátidas pasan por un proceso especial que se llama espermiogénesis, no es lo mismo que espermatogénesis, ojo, no se confundan con el término. Espermatogénesis es la formación de todo este proceso. La espermiogénesis es la formación de la espermátide a espermatozoides, ¿no? Va a tener esta formación especial, una cabeza diferenciada, un cuerpo y una cola, ¿no? Entonces, ojo, no se confundan con eso, ¿no? Se producen muchos millones de espermatozoides. Miren, hay 300 espermatozoides por cada gramo de tejido testicular por segundo. Esa es la formación de los espermatozoides, es una gran formación de espermatozoides. Y estas células se forman por tantos millones de células germinales que tenemos, ¿no? Entonces la espermatogénesis, acá está en otra foto, la formación de todas las células y hasta que llega a, ¿no?, la espermátida, y la espermátida va a pasar por un proceso especial, repito, que se llama espermiogénesis, que es la formación del espermatozoide como lo conocemos, ¿no? El núcleo se va a hacer un poco más pequeño, alargado, formará esta cabeza que nosotros conocemos del espermatozoide con su núcleo ahí,
se formará el cuerpo del espermatozoide, en la que van a alinearse las mitocondrias y todas las demás organelas que se van perdiendo, y formará la cola como todos lo conocemos, ¿no? Entonces pasa por ese proceso, ¿no? Las mitocondrias se reorganizan, el núcleo se compacta, se hace pequeño, y todo lo demás es eliminado, cuerpo residual, y queda como conocemos al espermatozoide, ¿no? Entonces eso es un proceso especial que solo se da en este tipo de células. Es muy especial esta formación, ¿no? Y queda así, ¿no? Como lo conocemos, la cabeza del espermatozoide con su núcleo compactado, pequeño, y con una punta que se llama acrosoma, en la que hay unas enzimas que ya vamos a ver más adelante. Hay los centriolos, las mitocondrias que se han alineado en el medio. Esa parte se llamará el segmento intermedio, y luego la cola, que es una especie de flagelo, ¿no? Si hiciéramos un corte de la cola, hay microtúbulos, recuerden, microtúbulos en pares, ¿no? Que en este caso tenemos 9 pares, si se quiere, ¿no? Son microtúbulos en el corte de la colita. Eso es lo que le permite el movimiento, ¿no? Y este es un corte, miren, ahí están los microtúbulos en pares, y hay un par central. Ese es el corte de la cola. Entonces, gracias a esto es que tienen ese movimiento que nosotros vemos del espermatozoide y de la colita, ¿no? Gracias a estos microtúbulos. Entonces es importante recordar eso. Ya se habló de esto también. Los espermatozoides, para que sean fertilizantes, tienen que capacitarse. Entonces, la capacitación es un proceso que hace que los espermatozoides puedan ser capaces al final de penetrar ese ovocito, ¿no? La zona pelúcida que rodea el óvulo, y fertilizarlo, ¿no? Y esta capacitación toma horas, como ustedes saben, tiene que pasar vagina, cuello, endometrio, pero las básicas son el cuello y la trompa también, ¿no? En la trompa también hay muchas zonas en las que tienen que pasar y tratar de llegar hasta el ovocito, ¿no? Puede tomar horas. Va a depender mucho de cómo se mueven los flagelos, ¿no? La capacitación del acrosoma, la reacción del acrosoma, ¿no? En el acrosoma hay enzimas, perdón, con nombre propio, la uronidasa, sonalicina, ¿no? Y hay unas enzimas ZP que también rompen algunas células y algunas cubiertas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y hay todas estas, ¿no? Acrosina, esterasa, neuramidasa y todas las otras. Eso también ya lo conocen, lo hemos hecho en una clase anterior, ¿no? Los espermatozoides llegan hasta el ovocito y van a ir liberando las sustancias que tienen en el acrosoma, y eso se llama reacción acrosómica. Esas enzimas van a ir rompiendo ese tejido hasta romper la membrana plasmática que tiene este ovocito, y una vez que rompe esa membrana plasmática, libera el núcleo, el pronúcleo en este caso, hacia el citoplasma del ovocito, y una vez que pasa eso, se va a dar la reacción cortical, ¿no? Estos granos corticales que tienen enzimas se van a liberar en toda esa pared, evitando la polispermia, ¿no? Evitando la polispermia. Eso ya lo hemos revisado en otros temas. El hombre, así como las damas, también tenemos nuestro eje corteza, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿no? En este caso, testículo. Recuerden, y ustedes también se les ha explicado, que todo el ciclo empieza en la corteza cerebral, luego en el hipotálamo se libera la GnRH, en nosotros también, en la hipófisis se libera la LH y la FSH, ¿no? La LH actuaría en las células de Leydig básicamente para formar testosterona, que ya conocemos los efectos de esta, y la FSH básicamente en las células de Sertoli, que hemos dicho que son las responsables de formar los espermatozoides, ¿no? Para la espermatogenia, ¿sí? Eso es lo básico en este cuadro que recordemos. Entonces el testículo, al igual que el ovario, tiene dos funciones, ¿no? Endocrino y exocrino, ¿no? Endocrina y exocrina. Y la testosterona que va a ser liberada, nosotros como fetos en varones, al igual que en las damas, miren, tenemos testosterona elevada, mayormente en el segundo trimestre. De ahí, de recién nacidos tenemos elevado, y de ahí cae, ¿no? Cae durante toda nuestra niñez hasta que empieza la pubertad, y empieza a subir en la adolescencia nuestra cantidad de
de la producción de testosterona, ¿ya? Y con esto recién empieza la producción acelerada de espermatozoides. Entonces hay una relación directa de la producción de testosterona con la producción de espermatozoides, como vemos en el cuadrito. Y miren, a diferencia de las damas, que también lo hemos mencionado en un cuadrito parecido a este, en ustedes va declinando a partir de los 40, 45 la formación de hormonas, la formación de ovocitos, ¿no? Y hasta queda en nada. En cambio, en varones es diferente, miren, la testosterona sigue presente incluso pasados los 60, 70 años en cantidades elevadas y la producción de espermatozoides igual, se sigue produciendo espermatozoides. Incluso miren, pasados los 80 años un varón sigue produciendo espermatozoides y puede todavía tener hijos, ¿no? Y hay ejemplos de esos muchos, ¿no? Melcochita tiene hijos propios y con ayuda también, pero miren, más de 80 años, creo que tiene 90 y sigue teniendo hijos. Y eso sí es en varones, se da de ese modo, ¿no? Por esta función hormonal que persiste en nosotros, ¿no? Doctor, y los varones yo he escuchado que tienen la andropausia también. Sí, pues, pero nuestra andropausia se da mucho más tardío, ¿no? Que en ustedes, ¿no? La menopausia se da muy temprano en ustedes, en las chicas. En nosotros casi vamos a tener, pero ya más viejitos, ¿no? Este es en otro cuadrito, la, la fecundidad tanto en el hombre como en la mujer en edades, ¿no? Hablaba, la primera rayita es de las damas, mire, la fecundidad prácticamente no, es cero pasados los 50 años, y en los varones, los cuarentones, tenemos cuarentones, cincuentones, se quiere mayor fecundidad y está todavía bien, y va declinando obviamente, ¿no? Mire, 60 todavía hay fecundidad, 70, y como he dicho, hasta 80 incluso más, hay todavía algo, ¿no? Hay algo. Hay causas de infertilidad masculina pretesticulares, testiculares y posttesticulares, ¿no? Esta parte la voy a pasar rápido porque voy a incidir, el tema es más incidir en exámenes, pero para que recuerden, ¿no? En pretesticulares hay enfermedades hipotalámicas, Kallmann, deficiencia aislada de LH, FSH y otros síndromes, ¿no? Causas hipofisiarias, insuficiencia hipofisiaria, hiperprolactinemia que puede haber en hombres también y producción exógena de algunas hormonas que alterarían el ciclo también, ¿no? En nosotros. Las otras pretesticulares que ya no tienen nada que ver con hormonas ni nada, ya son problemas de erección, disfunción eréctil, que eso ya es otro tipo de manejo, ¿no? Las testiculares básicamente muchas son genéticas. Acá hay varios síndromes que ustedes ya lo conocen, Klinefelter, XX masculino, XYY y otras más que vemos acá. Incluso que dan problemas de formación de estas células de espermatozoides, ¿no? Klinefelter, mutaciones y otras. No voy a incidir en esto, chicos, no voy a tomar tampoco, pero para que lo vean. Pero esto sí, acá me queda. Recuerden que esto también han hecho en otros cursos, pero recuerden que la criptorquidia sí es un problema muy grave para la fertilidad. La criptorquidia, recuerden que es la falta de descenso del testículo hacia la bolsa escrotal. Recuerden algo, chicos, el testículo va a descender aproximadamente a partir de las 32 semanas de embarazo en fetos masculinos, ¿no? Entonces, si tú evalúas a un prematurito de 30 semanas, 28 semanas, no va a haber testículos en su bolsa escrotal. Pasadas las 32, debería haber testículos en la bolsa escrotal. Eso métanse en la cabeza, por favor. 32 semanas en promedio, puede ser más, menos semanitas, pero ya. Pero ya 36, 37 o a término, los dos testículos tienen que estar en la bolsa escrotal. Y recuerden que el descenso es por el canal inguinal, ¿no? Eso lo saben de memoria. Va de la parte, esta zona renal va descendiendo, se mete al anillo inguinal, al canal inguinal y llega hasta la bolsa escrotal por el canal vaginal, ¿no? Nosotros tenemos nuestro canal vaginal también siendo varones. Entonces, cuando se quede en algún lugar que no es la bolsa escrotal, se llama criptorquidia. ¿Cuál es el problema? Que se necesita de una temperatura menor, ¿no? de este testículo para que se produzca de manera adecuada los espermatozoides. Cuando la temperatura es mayor, no se forman los espermatozoides. Por eso que es muy importante que los testículos estén fuera del cuerpo, como pasa en este caso. Cuando no, ahí viene el problema, ¿no? Se llaman testículos ectópicos. ¿Estamos?
ectopia testicular o criptorquidia. Tienen una temperatura de 37 más y no se formarían los espermatozoides, y es más, ustedes saben que esto a la larga puede llevar a cáncer testicular, por eso que se extirpa, cuando hay criptorquidia se extirpa, ¿no? Y lo otro problema que también da problemas graves en el hombre es las infecciones, ¿no? Una de las más graves es este problema de papera, ¿no? La papera se ha visto que puede afectar, aparte de afectar la parte superior de la cara y todo, puede afectar a los testículos, incluso a los ovarios. Da oforitis y problemas en los testículos, ¿no? Otras testiculares, uso de ciertos fármacos o exposición a ciertas sustancias, ¿no? A radiaciones, ciertos fármacos quimioterápicos o el calor en exceso. Que el calor, doctor, sí. Por eso alguna vez he comentado, yo he visto muchos casos en varones, se ve mucho en los que se dedican al transporte, ¿no? Estos señores que están sentados prácticamente todo el día en un micro conduciendo, eh, están sentados, mantienen los testículos pegados a su cuerpo, entonces tienen la temperatura muy alta en esa zona y no producen espermatozoides. A eso se refiere. O que usen mucho sauna, pues no, están ahí como se dice, con los huevos ancochados todo el tiempo, no se pasen. Mucho sauna no es recomendable, no pueden someterse a esto. O en esos trabajos que están expuestos a mucho calor, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que preguntar siempre la profesión o a qué se dedican los varones para sacar ese dato. Tabaco, alcohol, marihuana, cierta exposición a metales pesados que pueden dañar la formación de los espermatozoides. Antihipertensivos, miren, ¿no? Ciertos antihipertensivos bloqueantes de calcio también afectan el movimiento del espermatozoide. No tanto de la formación quizás, pero el movimiento. Recuerden, para que haya movimiento tiene que haber calcio intracelular, entonces no va a tener una buena capacitación y por ende no va a haber una adecuada migración del espermatozoide. Miren, verapamilo, nifedipino, diltiazem, que es de uso común, ¿no? Entonces, de eso tenemos que preguntar. Otras más raras, colchicina, lopurinol, que lo usan mucho los reumatólogos, también hay que preguntar. Entonces, eh, ojo, hay que hacer una buena anamnesis. Otros, pesticidas, ¿no? Ya eso en el campo están expuestos, a veces se mojan con esto y es un problema. Quimioterapia, obviamente sí. Toda quimio, radioterapia en un hombre y en una mujer definitivamente altera la fertilidad, ¿ya? Antiandrógenos, espironolactona y así otros. Ciertos antibióticos, es muy raro, la nitrofurantoína en un hombre podría inhibir el ciclo de Krebs y algunos antituberculosos también, ¿no? Hay otras más raras, problemas más raros, deficiencia de ciertas enzimas, de receptores de andrógenos o las enfermedades sistémicas, ¿no? La falla renal, la falla hepática, anemia falciforme también puede alterar a los espermatozoides, ¿no? ¿Qué otras? Por problema vascular. Esto que es también probablemente lo han visto ustedes alguna vez o lo van a ver, la torsión testicular, ¿no? Es un problema en la que ese conducto se va a torcer en su eje y produce un dolor agudísimo que el varón tiene que ser operado, ¿no? Necrosa el testículo y tiene que ser operado, ¿no? O traumas, ¿no? Golpes, o varicocele también, ¿no? Recuerden, varicocele es como decir, eh, los vasos están, es una varices de esa zona, ¿sí? Las venas están muy dilatadas en esa zona testicular o pretesticular, y como son grandes vasos, la irrigación va a estar alterada, comprometida, el calor va a ser diferente en esta zona y no va a haber una buena formación de espermatozoides. Entonces, miren, hay varias cosas que tener en cuenta. Y hay otras más que no se sabe la causa, ¿no? Y en posttesticulares básicamente son por obstrucción, pues, ¿no? Bloqueos congénitos, fibrosis quística, este síndrome de Young que tiene que ver con un problema de formación de las proteínas estas para que se mueva el espermatozoide, obstrucción idiopática de epidídimo, enfermedad renal poliquística del varón o bloqueo de los conductos eyaculadores, ¿no?
Ya adquiridos, pues que se haya hecho vasectomía o alguna cirugía inguinal que a veces daña estos conductos y otras más, ¿no? Y les hablaba de las infecciones bacterianas, ¿no? Básicamente estas, las paperas que producen orquitis y en las mujeres prostatitis o esta vesiculitis y en las mujeres produce o foritis, ¿no? Y otros trastornos mucho más raros ya, de la motilidad de los espermatozoides, el síndrome de cilios inmóviles, defectos en la maduración, problemas inmunológicos y otros, ¿no? Estos, el de cilio inmóviles, que es muy raro, está ligado a un trastorno genético, ¿no? Ligado al sexo, en la que no habría, pues, movimiento de espermatozoides, ¿no? Los flagelos no van a tener los microtúbulos de manera adecuada. Pasamos esto. Voy a pasar, acá está. Y otras más raras ya, pues, trastornos del coito, ¿no? Impotencia, hipospadia, o que no tenga la periodicidad adecuada para las relaciones. Este cuadrito se los han mostrado probablemente un problema de fertilidad, pero para recordar, ¿no? Cuando hablamos de fertilidad, hablamos de problema de fertilidad en la pareja. Estamos factor masculino 40% y factor femenino 40% y no se sabe 20%. Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces un 40% el varón. Y en el varón, al igual que en la dama, tenemos que buscar los antecedentes, preguntar tantas cosas que hemos hablado ahorita y hacer una exploración física en el hombre. Y luego de eso recién hacer el estudio con exámenes, ¿no? El examen básico y más importante es el análisis de semen, ¿no? El espermatograma. Luego las hormonas y otras pruebas depende de cada caso, ¿no? Y ya para ver si se le va a ayudar con un manejo médico, quirúrgico o mejorar la calidad del semen, ¿no? Entonces en la historia clínica, si bien es un montón, pero es rápido, vamos a pasar esto. Hay que preguntar, pues, la pubertad, ¿no? La duración de relaciones sexuales, si hay métodos anticonceptivos que están usaron, ¿no? Si usa lubricantes o no, frecuencia y duración del coito, si tuvo problemas de criptorquidia u otros problemas más, alguna operación por ahí, o infecciones urinarias. En un varón es rarísimo que te dé una infección urinaria. Es más, el varón nunca debería tener infección urinaria. Nunca en nuestra vida nos debería dar infección urinaria. Cuando te da, es porque hay un problema ahí marcado, ¿no? Incluso te deja daño, ¿no? Y son gérmenes poco comunes en realidad, ¿no? Ureaplasma, clamidia, ¿no? Y casi siempre por transmisión sexual, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual. Enfermedades renales hay que investigar, orquitis, ¿no? Diabetes, ustedes saben que ya esas enfermedades, pues esclerosis, provocan problemas de otro tipo también, o haya sido sometido a quimio o radioterapia, ¿no? Eso a tener en cuenta. Usa fármacos, si hablamos de ciertos fármacos, a qué se dedica, ¿no? Está expuesto a químicos al calor, ¿no? Baños de vapor, sauna, eh, algunos usan ropa interior muy pegada. Ojo, chicos, hay unos suspensores que usan mucho los deportistas que mantienen los testículos pegados al cuerpo, eso lo sabemos. El uso prolongado de eso también da problema de fertilidad. El testículo está todo el tiempo pegado al cuerpo con una temperatura mayor, evitaría la formación de espermatozoides. El testículo tiene que estar separado del cuerpo, ¿no? Por eso está ahí afuera. Tiene que tener una temperatura diferente. Uso de drogas, ¿no? Eh, algunas enfermedades que hemos mencionado, no lo voy a repetir. Un varón, de todos modos, que es muy rarísimo, he visto una sola vez esto en un varón, que le salga secreción parecida a la leche por las tetillas, claro, tiene un crecimiento diferenciado, un poquito y tenía un problema de galactorrea en un varón, ¿no? Al final le tuvimos que extirpar esa glandulita que tenía un varón, una pequeña glándula mamaria, e incluso le salía leche, tuvimos que inhibir todo eso, ¿no? Al examen físico hay que ver pues cómo es su desarrollo hormonal, ¿no? Sabemos que tanto en las damas como en los varones, eso ya lo han visto
en la escala de Tanner, ¿no? Tenemos ciertos cambios, tanto en los varones como en las mujeres, si bien no es mi tema, pero sabemos que los varones también tenemos, según Tanner, ciertos cambios en el vello púbico, en la axila, en todo, ¿no? Eso hay que evaluar, ¿ya? Hay que evaluar cómo es el vello púbico, en varones tiene una cierta disposición, en las damas tiene otra, evaluar las mamas. Miren acá, por ejemplo, vemos esto no es normal en un hombre, ¿no? Se ve que parece que tuviera una protuberancia y ese es un problema, ¿no? Ahí tiene una mama, dos mamas accesorias, y eso probablemente está produciendo prolactina, la prolactina está estimulando esto y hay que hacer exámenes, ¿no? Hay que evaluar los genitales, por supuesto, ¿no? El volumen de los testículos. Ustedes saben que hay el orquímetro de Prader, eso incluso me acuerdo haber usado cuando hice mi rotación creo que se hace en endocrino, ¿no? Claro, en endocrino nos enseñaron a usar el orquímetro, calculábamos con esto el volumen que tenía el testículo, eso se tiene que hacer. Un volumen muy pequeño no sirve para esto de fertilidad, y hay que evaluar los conductos si es posible, ¿no? Descartar varicocele, porque les decía que el varicocele, como son como vasos dilatados en toda esa zona, aumenta la temperatura porque hay mayor flujo, hay presión venosa aumentada y todo, ¿no? Da problemas. Esta es el volumen, es un cuadrito en las que nos hablan del volumen testicular, ¿no? De acuerdo a las edades. Obviamente de niños es chiquito, la pubertad va aumentando y en el adulto es mayor, ¿no? ¿Sí? Incluso nos da las medidas de cada testículo. Vamos quedando así. Y eso se hace con el orquímetro de Prader, orquidómetro de Prader, perdón. Esto ya lo conocen ustedes y esto se va haciendo la comparación así como han visto, ¿no? Esto yo me acuerdo haber hecho esto, claro, con guante de ese, no acá con la mano, pero se hacen las comparaciones y se va viendo, ¿no? Una vez que ya hemos evaluado y todo está normal, tendría que pasar otro tipo de exámenes ya de laboratorio, ¿no? El examen más importante quizás acá es el espermatograma, ¿no? El análisis del semen. También hay imágenes, evaluación hormonal, voy a ir uno por uno rápidamente. Empezaremos con la evaluación hormonal, ¿no? Menos del 3% de hombres tienen una etiología primaria hormonal, o sea, 3%, muy poquito, ¿no? Por eso decía que no es la más común, o sea, por eso muchas veces empezamos nosotros con el estudio de espermatograma y más no con hormonas, pero igual hay que hacer. La más común es la elevación de la folículo estimulante, ¿ya? Entonces, ¿qué se debe hacer? Hay que medir la FSH y la testosterona en un hombre para ver si hay algún problema de oligospermia, disfunción sexual, alguna endocrinopatía o ginecomastia. También, si hay un problema en los pezones o algún tipo de secreción, prolactina. ¿Ya? Prolactina. Entonces, ¿qué exámenes básicos yo tendría? Básicos. Yo tendría que pedir en un varón la folículo estimulante, luteinizante, prolactina y la testosterona total. ¿Sí? La testosterona total. Esos son los exámenes básicos. Y de acuerdo a eso, sacando la prolactina, por favor, yo voy a tener un perfil de cada persona, ¿no? Si tengo que mi FSH, LH y testosterona están normales, entonces esa persona, en teoría, estaría teniendo su espermatogénesis normal, o sea, estaría formando espermatozoides de manera adecuada. O sea, no habría problema. Pero miren, me voy abajo, de frente, ¿eh? Si tengo la FSH alta, la LH normal y la testosterona normal, estaría teniendo problemas con la formación de espermatozoides, de frente. Si yo tengo la FSH, la LH altas, las dos, pero puede la testosterona estar normal o baja, probablemente hay una falla testicular. Ahí es un problema mucho más grave. Y todo está bajo, doctor, todo está bajo, está al otro lado más bien, es un problema de hipogonadismo, hipogonadotropo. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. Esta tablita es importante recordarla para una evaluación en un hombre, ¿no? Para que yo pueda sospechar de una u otra cosa. Pero como les decía, es un 3%, ¿no? Luego de ahí pasaría a una evaluación por imágenes, puede ser, depende del caso, pues no, si sospecho, si le evaluado, me parece varicocele,
un problema prostático, conductos o de quistes, ahí yo podría hacer ciertos exámenes de ecografía, venografías y otras más, ¿no? Que no es muy común, ¿no? Por ejemplo, los exámenes que se pueden hacer para ver los conductos en el hombre, ¿no? Pero este quizás es el examen más importante, que es el análisis de semen, ¿no? Este es un resumen, si se quiere. El examen de semen va a evaluar muchas cosas, no solamente el espermatozoide, va a evaluar el plasma seminal, las características de los espermatozoides, todo esto, ¿no? Cuántos hay, cómo se mueven, su forma, si están vivos o no, identifica otros tipos de células, ¿no? Leucocitos o no, algunos agentes antiespermáticos. En algunos casos se piden cultivos de esto, no es lo común, y la funcionalidad de los espermatozoides. Entonces, el análisis de semen solamente no es espermatograma, ¿no? Son muchas otras cosas más, pero vamos a ver lo más importante, que es el espermatograma. Para hacer un espermatograma se recolecta el semen de manera adecuada. ¿Estamos? Para eso se pide al hombre que tenga una abstinencia de por lo menos 3 días. Ya 2 días a 3 días que tenga abstinencia. Obviamente esto se obtiene por masturbación y en un contenedor adecuado. Esos empaques que usamos para los exámenes de orina, ¿no? De un plástico especial de polipropileno. Ahí se recolecta y se debería entregar de inmediato. Si no se va a entregar de inmediato, se debería entregar que no pasen más de 60 minutos y lo ideal es mantenerlo pegado al cuerpo en una temperatura adecuada, ¿no? Entonces ponerlo ahí pues pegado a nuestro cuerpo y entregar la muestra, ¿no? ¿Por qué? Porque si no esa muestra se malogra y no sirve. Entonces, ¿qué se va a ir viendo? ¿No? Primero la licuefacción. Recuerden que el semen es como un estado de coagulación, sale bastante denso, ¿no? Entonces eso va a licuarse conforme pase los minutos, ¿ya? Normalmente se va licuando a los 30 minutos y totalmente líquido a los 60 minutos. O sea, no se va a quedar así denso como conocemos. A los 60 minutos prácticamente se va a convertir en líquido todo eso que estaba denso, ¿ya? Cuando no se licuefacta, ¿sí? Cuando no se vuelve líquido el semen, entonces estamos hablando probablemente de una prostatitis, ¿no? Y obviamente no va a haber una liberación adecuada de espermatozoides, porque se necesita, espermatozoides está en este líquido denso, necesita que se forme agua para que el espermatozoide salga de esa especie de gelatina en la que está atrapado, porque el semen lo mantiene ahí atrapado. Una vez que se hace agua, ese semen, recién el espermatozoide se dispara. Si no, no se libera el espermatozoide, pues, ¿no? Si no se licuefacta ese semen, el espermatozoide va a estar atrapado ahí. Ahí viene el problema, ¿no? En la prostatitis pasa eso. Algo más que se evalúa en el semen es la característica del plasma seminal, ¿no? Es medio blanco opalescente, es viscoso, ya lo hemos dicho, y tiene un volumen de 2 a 6 mililitros en promedio. Cuando es menos de eso es una hipospermia, y ahí viene un problema, ¿no? Y cuando no hay semen o no sale semen en un varón, se llama aspermia. No eyacula, no sale nada, ¿no? Eso puede ser por varios factores, cuando es volumen bajo, eyaculación retrógrada, o por obstrucción de conductos, ausencia de vesícula seminal, disfunción de vesícula, hipogonadismo, muchas otras causas. Ya se tiene que hacer un estudio especial. No hay semen, no, pues ¿qué se va a hacer? ¿Qué más se evalúa? El plasma seminal. El semen, ese líquido, se tiene que evaluar. Hacen estudio de ello, estamos, y se ve si hay fosfatasa ácida, fructosa, prostaglandinas, ¿no? ¿Ya? La vesícula seminal principalmente va a secretar hacia el semen fructosa y prostaglandinas, y la próstata básicamente fosfatasa ácida, ¿ya? Eso recuerden ustedes. ¿Qué cosa compone el líquido seminal? Miren, ¿quién forma el líquido seminal? La mayor parte del líquido seminal lo da la vesícula seminal. Miren, casi el 60% de todo el contenido del semen lo conforma la vesícula seminal. ¿Quién contribuye en el 30%? La próstata.
Entonces, entre ellas dos, prácticamente son el 90%. Entonces, vesícula seminal primero, la próstata segundo. Y tercero, el 10% que queda, entre quienes lo conforman, todo lo demás, miren. Las secreciones del testículo, del epididimo, Cooper y Litre. Todas las demás conformarán el 10% restante. Pero recuerden, el 60% del fluido seminal está formado por secreciones de la vesícula seminal. ¿Ya? Eso es importante recordar. El pH del plasma seminal básicamente es pues, neutro, ¿sí? Está entre 7.2 a 8. Si está muy ácido, hay un problema de vesícula seminal. Y si está muy álcali, es un problema de próstata. ¿Cómo es eso, doctor? Ahí estamos. Si es muy alcalino, pues relacionarse a una prostatitis o un problema de epididimitis, pero básicamente prostatitis. Y cuando está muy ácido, menos de 7, hay un problema de vesícula seminal probablemente. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Recuerden, entonces, cuando está muy álcali, problema de próstata. Y cuando está muy ácido, problema de vesícula. En los dos extremos, obviamente, no va a haber una buena formación de espermatozoides, los espermatozoides se van a morir y todo ello porque el pH tiene que estar en este rango, si no, no se forman, no van a progresar, van a morir los espermatozoides. Entonces hay marcadores, les decía, ¿no? Marcadores glandulares bioquímicos. La vesícula forma fructosa, la próstata básicamente fosfatasa ácida, eso recuerden, ¿ya? La próstata básicamente fosfatasa ácida y la vesícula fructosa. ¿Qué más se evalúa en un espermatograma? La movilidad del espermatozoide. ¿Ya? Acá en la movilidad nos van a dar por porcentajes. Nos van a decir qué porcentaje se mueve, qué porcentaje no. Hay una clasificación antigua que todavía después ha cambiado un poquito, que nos daba en letras, ¿no? La progresiva rápida es aquel que se mueve y mueve la colita y también se desplaza. Progresiva lenta, mueve la colita pero se mueve muy lento. Motilidad no progresiva significa que mueve la colita pero está en su sitio, ahí se queda. Mueve su colita pero ahí no avanza ni un milímetro. Y la otra es que no se mueve nada, está inmóvil, ¿no? Entonces, para decir que en cuanto a motilidad de espermatozoides está todo bien, debería haber más del 25% debería tener esta movilidad de tipo A, o sea, progresiva y rápida. O sea, de todo lo que yo veo, el 25% debería tener esto. O entre A y B, ¿no? Progresiva rápida y progresiva lenta. Lo demás se llama astenosospermia, es decir, es un problema de movilidad, astenosospermia, ¿no? En concentración. Hablamos en millones, pues, ¿no? Se habla de millones de espermatozoides que se eliminan en cada eyaculación, ¿no? Se habla de valores de 20.000 para arriba como valores dentro de la normalidad. Por debajo de eso es oligosospermia y valores en cero, pues sería asospermia, ¿no? Los exámenes para definir esto, si hay un problema, deberían ser con diferencia de 4 semanas, ¿no? Si tengo esto que sale muy poquito en mis valores de espermatozoides, se podría repetir en 4 semanas para hacer la confirmación, ¿no? También se ve la forma del espermatozoide, eso nos informan también los biólogos, ¿no? Ya hemos visto qué forma tiene, entonces tiene cierta cabeza ovalada, ¿no? Entonces ellos van a ver la forma del espermatozoide. Acá vemos diferentes formas, ¿no? Hay defectos en el cromosoma, defectos en la cola, en la parte intermedia, hay colas, o sea, los defectos pueden ser múltiples. Kruger todavía sacó hace muchísimos años, incluso hay gráficos de esto, que nos sacaba malformaciones de espermatozoides, ¿no? Entonces, cuando escuchemos defectos, ¿en qué pensamos? En teratosospermia, ¿no? Cuando hablamos de teratógeno, hablamos de una sustancia malformada, ¿no? Es lo mismo para espermatozoides. Teratosospermia va a ser malformación de espermatozoides o formas anormales, ¿no? Y acá vemos en una foto, ¿no? Varias fotitos. La A es un espermatozoide normal. Vemos en la B, miren, doble cola. Perdón, en la D, doble cola. En la B es una cabeza grande, no tiene la cabeza normal.
En la otra son grandes células, en la otra son anormales las cabezas, ¿no? Entonces, acá ya casi no hay cabeza, entonces son las malformaciones que nos van a informar los biólogos, ¿no? Aquí hay un gráfico también, miren, doble cabeza, doble cola, cabeza pequeña, cabeza enrollada, sin cola y todo lo que estamos viendo. ¿No? Estas son las posibles malformaciones que puede haber y eso nos informa, ¿no? ¿Qué otra cosa también se evalúa en esto? La vitalidad de los espermatozoides. Se hacen exámenes de coloraciones. Hay dos tipos de exámenes de coloración vital, ¿no? La eosina negrosina y una solución hiposmótica que se le pone, ¿no? Entonces se le pone al espermatozoide una solución hiposmótica y se ve, pues, si se enrollan, ¿no? Si se enrollan, están vivos y si no se enrollan, están muertos. Entonces eso me va a hacer ver qué cantidad de espermatozoides están vivos, están muertos, para ver la vitalidad en porcentajes, ¿no? Y acá también veo, según esta solución hiposmótica, qué tanto se enrollan o no, y ellos nos dan ciertos valores, ¿no? ¿Se puede identificar otras células también en este examen? Sí, pues no. Imagínense que haya muchos leucocitos en una muestra de semen, ¿no? Algo está pasando. ¿Está bien? No es normal. ¿Qué hacen los leucocitos en un semen? Hay un proceso inflamatorio, infeccioso, y eso mata también a los espermatozoides, entonces hay que evaluar eso, ¿no? A veces se hace ese tipo de evaluaciones. Hay células prostáticas, ¿no? Células redondas, y eso también nos informan y hay que sacar nuestras conclusiones y de repente pedir cultivos. Ya cuando veo leucocitos en un semen que tengo que investigar, un proceso infeccioso, entonces cultivo, ¿no? Un cultivo especial, un cultivo para clamidia, algo está pasando. Ya paso a otro tipo de exámenes que normalmente no pedimos. Ya pido otro tipo de exámenes, ¿no? Pasamos esto. Entonces, en resumen, la evaluación del semen se interpreta de varios modos, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Acá les doy la última edición, si se quiere, pero en licuefacción hablábamos, licuefacta en 60 minutos, el volumen siempre hemos trabajado con 2, 1.5 actualmente, el color ya sabemos, el pH es básicamente neutro, 20 millones en promedio, 15 millones dicen actualmente, progresivos por lo menos 32%, vivos por lo menos casi 60%, de buena forma por lo menos 4%, leucocitos en mililitros menor de 1 millón, y estos son exámenes ya. Bueno, esto va a pasar. Y para terminar esta parte, los términos raros, pues no, estos términos difíciles, raros, que a veces nadie quiere acordarse porque es medio complejo. Cuando nosotros escuchamos el término de normosospermia, es concentración normal de espermatozoides. Oligo es menos cantidad de espermatozoides, acuérdense eso. Terato, voy a bajar, terato es malformados, que no tienen una forma adecuada. Acuérdense, teratosospermia, teratógeno, es malformación. Astenosospermia, hablamos cuando es de movilidad. Astenosospermia es de movilidad, ¿no? ¿Ya? Asospermia, que no eyacula. Y aspermia, no hay eyaculación externa, ¿no? Eso traten de acordarse, por favor. Hay pruebas de función espermática, sí. La básica, si se quiere, es el espermatograma. Como vuelvo a repetir, la prueba que más pedimos en hombres, primero, antes que todo, es el espermatograma. Si hay alguna alteración en esta, pues bueno, se accede a otro tipo de exámenes, ¿no? Doctor, en su espermatograma le sale que tiene una mala producción de espermatozoides, tiene pocos millones de espermatozoides. Ajá, o tiene mucho malformados, o tiene esto, tiene el otro. Ahí se pasa a la fase 2. Selección espermática, así se le llama. Hay que seleccionar los espermatozoides para que con esos poquitos que tiene, fecundar a lo de su esposa, que está normal, porque el hombre es el problema acá. Ajá, y hay muchos métodos de selección espermática. Obviamente esto lo hacen en laboratorios, nosotros no lo hacemos como médicos, eso lo hacen los microbiólogos, ¿no?
Hay métodos de migración, filtración, centrifugación, citometría de flujo. Hay un montón de métodos y acá les presento algunos. ¿Cómo se hace? Este es un tubo que se le pone una sustancia especial con cierta densidad y a través de esta pipeta se deja los espermatozoides en el fondo. Y los espermatozoides en este caso, por el cambio de sustancia y por la concentración de estas sustancias, van a migrar hacia arriba, en este caso. ¿Sí? Y van a migrar hacia arriba. Y solo los fuertes, como se quiere, esta es una especie de capacitación, ¿no? Los débiles, los malformados, los chiquitos, esos no van a migrar, se van a quedar ahí abajo. Los otros nomás van a migrar y de ahí arriba los succionan y obtienen los mejores. Ya está. Esa es la selección espermática. Capacitación. Hay también migración descendente, lo dejan arribita, pero es obviamente con diferentes densidades. No sé si se puede ver, pero ojalá que se pueda ver. Lo dejo arriba y acá al contrario, por la densidad diferenciada, los espermatozoides van a migrar hacia abajo. Solo los fuertes llegan al fondo, entonces los succiono los del fondo con un poco de líquido de espermatozoides y eso se da una especie de tubito al paciente, al varón, se da un tubito especial para que lo entregue al médico que está viendo su problema de fertilidad y con eso se logra la fertilidad. Hay otros métodos de filtración y estos son tubitos con filtros especiales microscópicos. Igual se deja arriba y los espermatozoides van a empezar a migrar hasta abajo. Los fuertes llegan al fondo, de ahí se toma la muestra y se obtienen los espermatozoides más fuertes. Igual, ya por centrifugación también, ¿no? Entonces vemos que hay muchos métodos de obtención de selección espermática, selección de espermatozoides, ¿no? Hay otras pruebas que estábamos mencionando hace un rato, las pruebas de supervivencia en las que se hace se coloca una solución hiposmótica para ver si hay vivos o muertos, ¿no? Y otra de coloración, no captan colorante los que están muertos, ¿no? Y se recuperan con esos métodos los espermatozoides más adecuados, ¿no? Doctor, no se puede obtener nada con esa selección, con esos exámenes. Uy, tercera fase. Ya técnicas de reproducción asistida, ya exámenes mucho más especializados que incluso a veces no hay en Perú, ¿no? Penetración espermática con otro tipo de células, sondas, hasta biopsia se toma, ¿no? Entonces, perdón, voy a quedarme acá. Cuando tengo problemas de fertilidad en el hombre, ¿sí? Va a depender de lo que yo haya evaluado, ¿no? Ya tiene un problema, entonces a algunos se les interviene, depende de lo que se encuentre, ¿no? En la primera parte de repente es un problema de epidídimo, de vasos o eyaculación retrógrada, eso lo evalúa, hasta el urólogo nos ayuda en eso y ya se trata al paciente. No, solamente era un problema hormonal, yo encuentro que es un problema de tiroides, prolactina, otros trastornos, infecciones bacterianas, trato de acuerdo al momento, ¿no? Es una infección, antibióticos, problemas inmunológicos, corticoides, problemas tiroideos, pues hay que bajar eso, ¿no? De prolactina hay que darle su tratamiento para eso. Entonces ya es un tratamiento médico. Mejoro eso y el varón va a poder tener hijos. O, ya por último, no es nada de eso, es otra cosa, técnica de reproducción asistida, ¿no? Ya incluso ustedes han explicado alguna vez esto, hay fecundación in vitro, ¿no? Inyección intracitoplasmática, que lo explicaron muy bien la vez pasada, eso que también se hace, ¿no? Ya son otro tipo, ya es la etapa final de tratamientos de fertilidad, lo mismo para varones y mujeres, ¿no? Se puede intentar obtener células de ese varón, sí, hay incluso aspiración de epidídimo, ¿no? Por punción se puede aspirar epidídimo, se puede extraer y aspirar del testículo espermatozoide o células para después esperar su maduración, pero ya son técnicas mucho más complejas, ¿no? Pues se está intentando hacer en los últimos años. Entonces se hace esto se llama recuperación espermática, ¿no? Es mucho más complejo, más difícil, no se hace necesariamente en Perú, no todas ellas, sé que no, y que tienen nombres propios, ¿no? Para que sepan ustedes, la aspiración espermática de epidídimo por microcirugía, de epidídimo percutánea con una punción con una aguja por afuera,
extracción espermática del testículo y testicular percutánea, ¿no? Tienen estas siglas y ahí están. Se hacen con anestesia general, algunas con anestesia local, y se van a tratar de obtener células para que sea pues de su hijo propio, ¿no? Entonces, es un problema, ¿no? Acá están estos aditamentos que succionan, ¿no? Se hinca el testículo o el conducto y va a succionar. Esto es como un suctor que va a jalar las células y tratar de obtener después pues, la mayor cantidad de células espermáticas, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos. Eso es a grandes rasgos lo que es fertilidad masculina. Es un tema... Un ratito. ¿Preguntas? Preguntas, dudas. A ver, no hay nadie. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Los varones? Nada. Muy bien. Como les decía, acá quizá lo más importante es que ustedes repasen la parte de espermatograma, ¿no? Es lo más importante. No solo porque va a venir en la evaluación, sino porque es lo que más preguntan también en los exámenes del ENAN, de residentado, ¿no? O sea, la idea es eso, que de pasito se vayan preparando. Es lo que me preguntan más, ¿no? Todo lo que es espermatograma es examen de todos los años. Todos los años. Preguntan algo siempre. Entonces, eso repasen, por favor. Términos difíciles, sí, pero tienen que saberlo, ¿ya? A veces uno se olvida, pero hay que repasar eso. Esa es la parte más importante, quizás, que tienen que tomar de esto. ¿Alguna otra duda, dudas, preguntas? No hay. Chicos, entonces con ustedes el viernes nos reencontramos a las 6, le he puesto el examen. Ustedes ya mañana inician pediatría. Ahora digo, yo todavía estoy esperando al grupo de cirugía que va a empezar conmigo el lunes por un desfase que ha habido. Sí, ellos siguen con cirugía, pero con ustedes el examen lo tomaremos el viernes, ¿ya? El viernes a las 6, ya pues ahí ya nos despediremos. Muy bien, chicos, gusto de verlos. Ya nos estaremos reencontrando después. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor.